Hola amigos de YouTube. Hola amigos de Facebook. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos. Mi nombre es Genaro Rocha. Soy terapeuta alternativo y me encuentro transmitiendo en vivo desde el consultorio de terapias alternativas Índigo, que se encuentra en la calle de Antonio Caso 82, interior 102, en la colonia San Rafael, a cuadra y media del cruce de Antonio Caso a Insurgentes, a cuadra y media del Metrobús Reforma, a 5 cuadras del Metro San Cosme, 5 cuadras del Metro Revolución, aquí en la capital de la República Mexicana, donde en este momento son las 8 de la mañana con un minuto y estamos iniciando la transmisión de su programa Terapias Alternativas Índigo, que pone a su disposición los números telefónicos 044 55 16 52 8709, repito 044 55 16 52 8709, o bien el 55 66 25 76 55 66 25 76, para que ustedes llamen y agenden su consulta para que sean atendidos con la reflexología exploratoria, con la revisión de la columna vertebral y con la aplicación del escáner cuántico, el chismosito de las terapias alternativas, para poder desarrollar un diagnóstico adecuado a todas esas enfermedades crónico-degenerativas que ustedes están padeciendo. Pues el escáner cuántico tiene un 97% de asertividad y nos revelará todas las enfermedades crónico-degenerativas que ustedes tienen. Así entonces, cuando ustedes acudan a esta consulta, se les va a desarrollar una terapia integral adecuada para la atención de todas esas enfermedades crónico-degenerativas que están padeciendo, y así entonces pues ustedes puedan recuperar su salud. Esto gracias a que en las terapias alternativas contamos con muchísimos tratamientos para casi todas las enfermedades crónico-degenerativas que padece el ser humano. Las más comunes las hemos mencionado bastantes ocasiones: el mismísimo cáncer, desviaciones de columna, artritis reumatoide, miomas, quistes, fibrosis, cálculos biliares, renales, gastritis, colitis, problemas de riñón, vías urinarias, infecciones en vías urinarias, esas sí las podemos atacar. También igual, algo que casi nunca menciono, rinitis, sinusitis, eso también lo podemos atender. Problemas de oído también los podemos atender. Miren, hace muchísimos años, cuando atendía yo niños casi exclusivamente, y que me presentaban niños con problemas de lenguaje porque no podían pronunciar las palabras en una forma adecuada, se les aplicaba precisamente el tratamiento de problemas de oído, ya fuera sordera congénita o reventamiento del tímpano o qué sé yo, cosas así que se llegan a presentar después de una infección en vías respiratorias muy fuerte, etcétera. ¿Sí? Bueno, pues se les atendía a estas personitas y recuperaban totalmente su capacidad de comunicación, tanto escuchaban bien como podían hablar bien. ¿Saben por qué un niño que habla así más o menos gangoso está hablando así? Principalmente se le revisa precisamente la garganta para dilucidar si tiene problemas de accionamiento en cuanto a lo que son las articulaciones de las palabras, ¿sí? Si tienen problemas musculares en cuanto a los músculos que intervienen en el movimiento de las cuerdas vocales, la colocación de la garganta para poder generar los sonidos en una forma adecuada de poder hablar, ¿sí? Pero la gran mayoría de este tipo de niños que presentaban ese tipo de padecimiento era por sordera congénita, y no se lo detectaban. Los niños hablan como escuchan, y muchas ocasiones los niños hablan gangoso porque escuchan gangoso. Entonces ellos hablaban como escuchaban, y esto era un problema muy fuerte. En ocasiones, inclusive, este tipo de niños llegan a ser reportados que tienen taras en el habla, son tratados como si fueran niños retrasados, etcétera, y no, pero para nada.
Entonces, cuando se les atendía el problema del oído y podían solucionar ese problema, ¿sí?, los niños empezaban a hablar en una forma adecuada. En una forma adecuada, ¿por qué? Porque empezaban a escuchar como debe de ser, y entonces pues se solucionaba el problema. ¿En dónde quedaba la decisión de los psicólogos de que era un niño con taras? Pues no, era un niño mal diagnosticado, eso era lo que sucedía. Y no sé en este momento, porque ya hace muchísimo tiempo que yo no atiendo niños en una forma constante, así continua, pero en aquel entonces había un instituto que se llamaba USAER, que era dependiente de la Secretaría de Educación Pública aquí en México, que se encargaba de atender con un grupo de psicólogos a todos estos niños y no daban en realidad con el problema. Entonces, cuando solucionábamos el problema, muchas mamás a veces nos pedían que acudiéramos a hablar con los maestros, con la directora, con etcétera, de quien estuviera a cargo de todo este tipo de rollo, y se les demostraba cuál había sido el problema, y no daban su brazo a torcer, decían, no, el niño tiene taras, y a fuerza querían mandarlo a educación especial. Se les demostraba que el niño era capaz, que era óptimo para poder desarrollar cualquier tipo de actividad, y que estaba en tratamiento precisamente para recuperar el oído e ir recuperando la capacidad de hablar. Entonces, pues ellos decían, no, y es que además no eres una institución oficial, así es que no te vamos a tomar en cuenta. Caray, había ocasiones que los padres tenían que acudir a autoridades más arriba, en la inspección de zona, etcétera, para que se les solucionara el problema y el niño fuera integrado a una educación normal. Bueno, si es que se le puede llamar normal a lo que estos cuates deciden, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de las ocasiones, gracias a Dios, sucedió así. Se hizo un diagnóstico muy por separado acerca de lo que los psicólogos habían dicho, y pues ahí están los resultados. Mari Paz Beltrán, gracias, muy buenos días. Beatriz Torres, gracias, buenos días. Irma Ramírez, gracias. Aubet Trejo Peregrino, gracias. Carmen Gasca, gracias. Blanca Ávila, bienvenida, muy buenos días. Sofía Álvarez, bienvenidos todos a este subprograma Terapias Alternativas Índigo. Bueno, pues ahí está ese comentario, ¿sí? Y hay muchas personas que tienen problemas de rinitis, de sinusitis, que no es otra cosa más que el abotagamiento de las fosas nasales, ¿sí? Aquí en esta zona tenemos muchísimas cavernas dentro de lo que son los huesillos que están ahí acoplados a lo que es el tabique, etcétera, y están impregnados de mucosidad ya reseca y con infección, etcétera. Todo eso hay que limpiarlo. Entonces, aquí tenemos tratamiento también para ese tipo de trastorno, para ese tipo de enfermedad, y créanme que quedan muy bien, se les limpia totalmente la nariz, recuperan su capacidad de respiración, el olfato, que es tan importante, recuperan el olfato, porque del olfato depende mucho también el gusto, y hay mucha gente que la comida le sabe a cartón y no se da cuenta que lo que no tiene es olfato. Entonces, al no existir el olfato, pues no se accionan las papilas gustativas en el sentido del gusto, y no se perciben los sabores. Así es que los invito muy cordialmente a que vengan a Terapias Alternativas Índigo, que se apliquen el escáner cuántico, que nos permitan revisarlos, y van a ver cómo verdaderamente encuentran una solución para su problema crónico degenerativo. Bueno, pues vamos a nuestro tema, porque luego se nos viene el tiempo encima y hay mucha información. El tema que estamos tratando es alienígenas entre nosotros. ¿Ustedes qué opinan? De verdad, o sea, me gustaría que dejaran sus opiniones aquí en este espacio, para que pues vayamos conociendo qué experiencias han tenido ustedes, qué información tienen ustedes también igual, y así poder desarrollar este tema. Les recuerdo que en cierta forma no es lo mío, pero bueno, esto lo estamos desarrollando a petición de algunas personas. Entonces, ni somos Maussan, ni mucho menos alienígenas ancestrales que pasa en el canal de History Channel. Bueno, pero pues tenemos nuestra información y pues allá vamos. Bueno, estábamos hablando
Estábamos hablando acerca de que los pleiadianos tenían contacto directo con los famosos Anunnaki en cuanto a lo que era el desarrollo del ser humano. Estamos hablando de su cuestión genética. Y muchos datos que existen de toda esta manipulación que se ha hecho en cuanto a lo que es el desarrollo principalmente del cerebro humano en cuanto a sus capacidades. Hay mucha información que no ha podido ser aclarada ni por los historiadores, ni por los antropólogos, ni por los arqueólogos, ni por nadie de ese tipo de gentes. Y además, también igual, miren, estaba escuchando un dato muy interesante. Miren, se dice que de los mismos pleiadianos, que pues nuestros ancestros los vieron como si fueran ángeles. Bueno, pues se dice que de ahí fue de donde surgieron los supuestos ángeles que empezaron a tener relaciones con las hembras humanas también, y que generaron una especie anexa que les llamaron los Nefilim, que supuestamente eran gigantes. Los esqueletos que se han llegado a encontrar acerca de este tipo de seres, y estoy hablando no de personas que midan 2 metros de estatura ni 2,10, porque pues eso al menos en los países europeos, principalmente los países nórdicos y en mismo Estados Unidos, China inclusive también, Rusia, los siberianos, etcétera, son personas que miden entre 2 metros y 2,10, 2,15, o sea, son seres que pues sí tienen una estatura que para nosotros, que ahora aquí en México, que ya está aumentando el promedio de estatura, ¿sí? Estábamos platicando acerca de que el promedio de estatura aquí en México era de unos 60, ahora ya es de unos 70, unos 75 en los hombres, porque ya hay cada vez chavos más altos, más fornidos. Ya no es el mexicano chaparrito panzón ese que normalmente dibujaban, que hasta hacían la broma, ¿no? El chaparrito con sombrero de charro, panzón y bigote. Bueno, no, ya cambió la imagen, porque el promedio de estatura de nuestra juventud latinoamericana ha empezado a aumentar. De hecho, yo conozco varias personas que son de Sudamérica y de chaparros no tienen nada, absolutamente nada, ya son gentes arriba de 1,70. Pero bueno, o sea, un servidor mide 1,80 y yo mido 1,80 desde los 15 años. O sea, yo alcancé estatura desde los 15 años, pero los chavos con los que yo me juntaba en la secundaria, en el bachillerato, todavía inclusive los compañeros que llegué a tener ya en el profesional, pues eran personas mínimo de mi estatura. Muchos medían inclusive 1,85 y tuve 2 compañeros que medían 1,90 que inclusive se dedicaron al básquetbol profesional aquí en México. Entonces, el promedio de estatura de los latinoamericanos ha ido aumentando. En Estados Unidos, el promedio de estatura es de 1,80, ¿sí? Pero hay una gran cantidad de gente, sobre todo los afroamericanos y los que son descendientes directos de nórdicos, pues miden los 2 metros o más de 2 metros en algunas ocasiones. Vemos a los jugadores de básquetbol profesional que miden mínimo los 2 metros, muchos miden 2,10, 2,15. Los jugadores de fútbol americano también igual miden esa estatura. Entonces, a estas alturas del partido, pues esas estaturas a nosotros ya se nos empiezan a hacer muy común dentro de la vida cotidiana verlos. Pero resulta que hay varios lugares en donde encontraron sepelios, tumbas, altares, no sé, y que el Museo Smithsoniano, ahí en Estados Unidos, fue a explorar
Pero esto yo estoy hablando desde mediados del siglo antepasado, o sea, desde 1850 para acá. Tumbas que pues supuestamente los Pieles Rojas tenían así como que terrenos sagrados y que no sé qué. A los del Museo Smithsoniano les valió, se pasaron los sagrados, ya saben por dónde, y entonces empezaron a explorar estas tumbas y efectivamente encontraron esqueletos de gente que había tenido más de 2,50 de estatura. Esos sí son gigantes, la verdad, o sea, hablemos sinceramente, más de 2,50. Y era muy común empezar a encontrar tumbas de esa naturaleza, o sea, ¿qué tipo de gente vivió en las zonas de Estados Unidos? Bueno, de lo que ahora es Estados Unidos, que medían más de 2,50, pero resulta que en los años 20 del siglo pasado, absurdamente se dictó una ley en Estados Unidos que prohibió hablar acerca de los famosos gigantes. Y entonces todos los vestigios que se tenían inclusive en el Museo Smithsoniano los desaparecieron. Todos los escritos que había acerca de las investigaciones que había desarrollado el Museo Smithsoniano acerca de este tipo de gentes los desaparecieron. Todos los archivos, todos los expedientes, etcétera, los desaparecieron. ¿Por qué? A alguien no le convino que eso se supiera. A alguien no le convenía que esa información saliera a la luz. ¿Por qué? Porque ese tipo de gente son descendientes precisamente de la hibridación que hubo entre pleiadianos y seres humanos. O sea, y eso no nada más fue en Estados Unidos. Hagan de cuenta que esa ley se dictó casi a nivel mundial, porque donde quiera que se llega a encontrar una tumba de esta naturaleza, pero si inmediatamente así, pero como si fueran sabuesos, sácale, aparecen este tipo de gentes y desaparecen todo, o sea, los vestigios, los restos humanos que encuentran ahí, etcétera, todo lo desaparecen y convencen a la gente de que no diga nada, les aplican la ley Mordaza, pero cañón, yo no sé con qué los amenazan, de verdad. Y cuando se le pregunta de parte de investigadores a esas personas que vivían ahí, que vieron y trabajaron en ese lugar para desenterrar esos vestigios y todo, no había nada. No había nada, no, era un altar común y corriente, eran cuerpos normales, etcétera. Entonces, ¿qué onda con estos cuates? O sea, donde quiera se aparecen y tapan toda la información que hubo. Entonces, los pleiadianos, en cierta forma, fueron los que dieron origen a los famosos Nefilim, que aparte de ser observadores, porque así se les clasifica dentro de lo que son los alienígenas, ¿sí? Aparte de ser observadores, pues formaron parte precisamente de una nueva raza, un nuevo tipo de raza que aportaron genética nueva al ser humano. Y no solamente fue la cuestión de la estatura, fue también una cuestión de desarrollo del cerebro. El cerebro creció. Y esto estoy hablando que sucedió hace 500,000 de años y prevalecieron durante, 500,000 de años, prevalecieron durante cientos de miles de años esos seres aquí en la Tierra, y con los cuales los seres humanos que empezaron a desarrollar las originales civilizaciones, y no estoy hablando de las civilizaciones que se generaron, que tenemos noticias de hace 8,000 años, no, sino civilizaciones que existieron muchísimo antes, porque el ser humano ha tenido varias civilizaciones en este mundo y siempre termina igual, siempre termina destruyéndose una y otra vez, y regresa el ser humano a la época de las cavernas a generar nuevos conocimientos, a empezar de cero nuevamente, etcétera. O sea, el ser humano no entiende. Déjenme saludar por acá, Irma Ramírez, creo que ya te había saludado, sí, Aubet Trejo Peregrino, también Carmen Gasca, Blanca Ávila, sí, Sofía Álvarez también, Almis Lizárraga, muy buenos días, María Fireloc, muy buenos días, Alma Fernández, gracias, muy buenos días, Noelia Quiroz, muy buenos días, Alejandra Emilia Stimbler, muy buenos días, ¿quién más tenemos por acá? Y Sandra Solórzano, muy buenos días y bienvenidos.
Entonces, resulta que durante miles de años, y estoy hablando desde hace 500,000 de años que llegaron los Anunnaki aquí a este planeta y que tuvieron contacto con los pleiadianos, desarrollaron al ser humano cambiándole su genética y principalmente para que el cerebro creciera. El plan de los pleiadianos era de que el ser humano se desarrollara por sí mismo y evitó en la manera de lo posible el abuso de parte de los Anunnaki, que querían expresamente que el ser humano fuera su esclavo para extraer todos los materiales que ellos necesitaban. Ahora, parece ser, de acuerdo a informaciones que hay en las mismas tablillas de arcilla de los asirios, parece ser que esa metodología que tenían los Anunnaki para llenar su atmósfera, cubrirla de polvo de oro, para reflejar la luz solar y que no siguiera quemando el planeta, parece ser que falló. A pesar de la tecnología que tienen estos cuates, parece ser que falló. Y entonces no encontraron de otra más que mantenerse aquí en este planeta. Por eso precisamente ellos ahora, después de miles de años, no se pueden distinguir porque dentro de sus pruebas de desarrollo genético, ellos desarrollaron su propia hibridación, ¿sí? Para que se pudiesen confundir con el ser humano. Y la pregunta inmediata surge: ¿cuál fue el papel que ellos empezaron a pasar al confundirse dentro de lo que es el ser humano? Bueno, ¿se han preguntado ustedes alguna vez de dónde surgió la idea del ser humano de tener jerarquías como los reyes? ¿Se han preguntado eso? ¿De dónde surgió la idea de tener un rey? El motivo principal de que hubiese líderes era porque se vivía casi la ley de la selva, de la ley del más fuerte, el predominio del más fuerte. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿quién les dio la característica de una jerarquía para dominar no solamente a los que estuvieran alrededor de ellos, sino a más comunidades e irlas conquistando e integrando a su dominio? O sea, ¿quién les metió en la cabeza eso? Pues quien les metió en la cabeza son los mismos que siguen presentando dominio en países o en lugares como la Gran Bretaña, donde se dice y se afirma que la reina Isabel es descendiente de seres divinos. O sea, oigan, estamos en el año 2019 y la reina Isabel se sigue creyendo descendiente de dioses. ¿De dónde se sacó eso? O sea, es el país más desarrollado junto con Estados Unidos en cuanto a cuestiones de tecnología, y también en Japón. También en Japón existe el rey, o sea, el emperador. Existe un emperador y lo siguen adorando como si fuera el hijo del sol. Y así muchos lugares en los países árabes sigue habiendo reyes los cuales dicen que ellos son descendientes directos de la divinidad. O sea, estamos en el año 2019 y estos tipos se siguen creyendo dioses. Pues es precisamente porque quien les metió la idea, pues fueron sus antecesores. Les metió la idea a esos pueblos, fueron sus antecesores, y pues los siguen dominando y los siguen adorando y los siguen teniendo en un altar, en un pedestal de donde no los quieren bajar esos pueblos, pero por nada del mundo. O sea, por nada. Y cuidado donde diga uno algo que vaya en contra de esas gentes en aquellos lugares. Por ejemplo, en Inglaterra, si uno llega a decir: oigan, esta tipa, ¿qué se cree? O sea,
¿Qué onda? Lo meten a uno al tambo. De verdad, lo meten a uno al tambo, lo meten a uno a la cárcel por estar profiriendo ideas en contra de la reina Isabel, en contra de la monarquía. ¿Sí? En España el rey, el hijo de Juan Carlos, también igual se sigue creyendo descendiente de dioses. O sea, ¿qué onda con estos cuates? De verdad, o sea, no pierden su lugar, pero por nada del mundo. O sea, hay reyes por donde quiera, todos se siguen creyendo descendientes de la divinidad. Y no es otra cosa más que simple y sencillamente el hecho de que ellos siguen siendo representantes de este tipo de seres que dominaron originalmente al ser humano para mantenerlo dentro de lo que era el estado de esclavitud. Y agáchate y no digas nada porque yo soy tu jerarca y a mí me tienes que obedecer porque soy un dios para ti. Así era con los egipcios. Todos los faraones se creyeron descendientes de dioses. En Mesopotamia, todas las culturas que existieron ahí, todas fueron gobernadas por reyes que se decían descendientes de dioses. En Europa también igual los césares se creían descendientes de dioses, etcétera. O sea, el único imperio que existió donde el que formó ese imperio no se sintió hijo de Dios para nada, pero que decía tener contacto con los dioses, pues fue el imperio griego, y que era gobernado por Alejandro Magno, que pues él sabía perfectamente que él era un guerrero, pero que a través de sus sacerdotisas mantenía contacto supuestamente con Zeus, con Apolo y que no sé qué, y que no eran otra cosa más que cuates que también igual pues se les hacían pasar por dioses a los griegos, y pues ahí estuvo el problema. ¿Sí? O sea, los obedecían al famoso oráculo, lo obedecían pero con ganas, y pues seguían haciendo las cosas en el nombre de los dioses, y pues ahí pues se desarrollaron, crecieron y desaparecieron de todos modos, ¿no? Pero eran ciudades-estado donde el ser humano escogía a sus gobernantes, aunque esos gobernantes pues se aprovechaban de la situación y presentaban al oráculo como su consejero y decían: Zeus me dijo, Apolo me dijo, Afrodita me dijo. ¿Quiénes fueron esos cuates? ¿Dioses? No. Eran precisamente nefilims, eran pleiadianos, eran anunnakis, eran gente que venía de otros lados, pero que de divino no tenían absolutamente nada. Y todavía hoy en día seguimos teniendo pues la aparición de ese tipo de cosas. Así es que no los podemos distinguir porque están perfectamente ya hibridados, se ven como seres humanos, no se pueden distinguir. Díganme si al emperador de Japón lo pueden distinguir, que no sea un ser humano, pero lo tienen ahí aislado, protegido, ultra protegido, de que nadie tenga contacto con él, ¿sí? La reina Isabel, ni se diga, ¿sí? Y así, el rey de España, el rey de Suecia, los reyes en los países árabes, etcétera. Caray, cuánta protección, ¿todo para qué? Precisamente para que nadie se dé cuenta que simple y sencillamente son híbridos y que siguen gobernando al mundo. Y al resto del mundo le generaron precisamente toda esta jerarquía a través de la masonería. Aquí en México no me van a decir que estoy mintiendo, y pues que me perdone quien me esté escuchando, pero todos los presidentes de este país han sido y serán masones. Todos, desde Benito Juárez antes de mediados del siglo antepasado para acá, todos han sido masones, y la masonería está apoderada totalmente del gobierno mexicano. Y pues, ¿quién dice algo? ¿Quién dice algo? ¿Y quién le dice no? ¿Quién se pone con Sansón a las patadas? Así es que, pues bueno, el tiempo se me vino encima. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo.
Y pongo a su disposición los números telefónicos 044 55 16 52 8709. Repito, 044 55 16 52 8709. O bien el 55 66 25 76. 55 66 25 76. Para que ustedes llamen y agenden su consulta y sean atendidos. Quedan muy poquitos espacios, la verdad, quedan muy poquitos espacios. Les sugiero que si ustedes tienen algún problema, si son de aquí de la Ciudad de México, tienen algún problema crónico degenerativo, llamen para que los podamos atender. Elizabeth Osorio, gracias por haberse conectado. Comadre, saludos. Sandra Solórzano, gracias. Alejandra Emilia Stimbler, gracias. Ay, esta cosa no quiere subir. Noelia Quiroz Ramírez, gracias. Alma Fernández, gracias. María Fireló, gracias. Almis Lizárraga, gracias. Sofía Álvarez, gracias. Blanca Ávila, gracias. Carmen Gasca, gracias. Obed Trejo Peregrino, gracias. Irma Ramírez, gracias. Beatriz Torres, gracias. Maripaz, gracias. Gracias a todos ustedes y gracias a todas las personas que se toman un ratito del día. Alejandra Rubio, llegaste tarde, pero bueno, aquí se queda Alejandro Rubio, perdón, aquí se queda el video. Gracias a todos los que se conectan en el transcurso del día y que se toman un ratito para ver esta charla. Gracias a todos ustedes y nos estaremos viendo el día de mañana para continuar con todo este tema que está tan apasionante. Gracias a todos, si Dios así lo quiere y nuestros ángeles nos lo permiten, nos estaremos viendo aquí el día de mañana. Así es que, adiós. Gracias amigos de YouTube también para ustedes. Hasta pronto.